Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Yo estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Pero antes que nada, pues vamos a hacer una oración. Señor bendito y bueno, gracias te damos por tu amor, por tus bondades, Señor, porque has estado con nosotros todo este tiempo y nos has cuidado, y eso es motivo de alabarte con todo nuestro corazón. Yo te pido por cada chico y sus familias, que tú les bendigas, que sigas siendo con ellos. Y en este momento, Señor, que tú nos hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, y podamos comprender tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno chicos, pues vamos a empezar nuestra clase. Bueno, recuerden que estamos viendo una unidad que se llama Jesús cumple el plan de Dios. Y dentro de esa serie de clases, el domingo pasado vimos una muy importante, un suceso muy importante que se dio precisamente antes de lo que yo les voy a platicar el día de hoy. Y la clase de hoy se titula Jesús es entregado. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención. Antes que nada quisiera hacerles comentar los pasajes bíblicos de donde vamos a basar nuestra clase. Ahí los tenemos. Yo les invito a que ustedes puedan ir a su Biblia y poder consultarlos y leerlos para comprobar que esta clase está en la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, y continuamos entonces. Antes que nada yo quisiera hacerles una pregunta. Y así vamos a poder introducir a nuestra clase. ¿Ustedes saben qué es la traición? Quizás no podamos explicarlo con nuestras propias palabras, pero sí entendemos lo que significa. Traicionar es cuando defraudamos, ¿sí? Cuando defraudamos, ¿qué más? Cuando no cumplimos una promesa. También significa no guardar un secreto. Cuando no guardamos un secreto, entonces estamos traicionando. O cuando no estamos, cuando un amigo nos necesita. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido esto? Que alguien nos ha traicionado o que nosotros hemos traicionado a alguien. Pues nuestra clase tiene que ver con una traición. Dice la palabra de Dios en los pasajes que les comenté que después de que Jesús estuvo con sus discípulos en ese lugar, tomando una cena especial y dándoles un mensaje especial, realmente lo que Jesús estaba haciendo en ese día, en esa tarde, era despedirse de sus discípulos y dejarles algunas instrucciones. Él les estaba diciendo que él tenía que partir, ya tenía que cumplir el plan para el cual Dios lo había dejado venir a esta tierra. Y entonces, después de estar con ellos, Jesús va a un lugar para orar. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en ese lugar, sucedió que Jesús oraba. Los discípulos no podían orar porque estaban demasiado cansados y estaban quedándose dormidos. De pronto, cuando Jesús termina de orar, inmediatamente que Jesús termina de orar, pasa algo.
Y esto es que llegan los soldados para tomar a Jesús. Pero ¿saben qué? Iba alguien de sus discípulos con ellos. Entonces se acercó este hombre, que era Judas, y besa al maestro. Le da un beso en la mejilla y de esa manera entrega a su Señor. Lo entrega a las autoridades. Entonces los soldados se acercan a Jesús y lo aprenden. ¿Saben? Pasó algo importante ahí. Uno de los discípulos se molestó y quiso defender a Jesús. Sacó su espada y hirió a uno de los soldados en la oreja. Pero Jesús le dice, guarda tu espada, no sigas adelante. Y entonces toma la herida de este hombre y sana por completo esa oreja que estaba sangrando. ¿Saben? Jesús les dice algo muy importante. La palabra se tenía que cumplir. Es decir, Jesús estaba ya por ser crucificado y él lo sabía. Precisamente en ese lugar estaba tomando fuerzas a través de la oración con su Padre Celestial. Pero los discípulos no entendían esto. Y les dice, estas cosas se tienen que cumplir. Si yo quisiera, oraría a mi Padre y en este momento Él enviaría a sus ángeles a guardarme y a llevarme de este lugar para no sufrir todo esto. Pero Dios no lo hace, mi Padre no lo hace, porque la palabra se tiene que cumplir. ¿Saben? Cuando nosotros traicionamos, como lo hizo Judas, porque Judas entregó a su maestro con un beso, se pierde la confianza, ¿verdad que sí? Cuando nosotros traicionamos a alguien, esa persona ya no nos va a hablar de la misma manera como lo hacía antes. Ya no tendremos una amistad como la teníamos quizás. O sea, al contrario, alguien nos traiciona a nosotros, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir tristeza y entonces ese amigo que teníamos ahora ya no es nuestro mejor amigo. Ahora ya no le tenemos esa confianza y ya no podremos ser con ellos o actuar con ellos de la misma manera como actuábamos antes. ¿Ustedes qué creen que sintió Jesús cuando ve que uno de sus amigos lo traiciona? Seguramente también sintió esa tristeza. Pero el plan de Dios se tenía que cumplir. La palabra de Dios tenía que cumplirse. Lo que estaba escrito tenía que cumplirse. Así que Jesús no se opuso. Y entonces dice la palabra de Dios que todos los soldados lo tomaron y se lo llevaron. ¿Saben qué hicieron los discípulos? Los discípulos abandonaron a su maestro. Aquí vemos otra traición. Cuando vemos esta historia, casi todos comentamos la traición de Judas. Pero los discípulos también traicionaron a su maestro, porque ellos no fueron atrás de Jesús, no lo defendieron, no dijeron, también llévame a mí, así como había dicho Pedro en una ocasión, donde tú vayas, yo voy a ir, Señor. Si te llevaren a la muerte, aún a la muerte iré. No pasó de esa manera. ¿Ustedes creen que los discípulos no amaban a Jesús? Sí lo amaban, yo creo que sí lo amaban, pero en ese momento tuvieron gran temor. Nosotros también podemos pasar por esas circunstancias y a veces traicionamos a quienes más queremos por temor. Perdón. Entonces, los discípulos también abandonaron a Jesús y lo traicionaron. Qué difícil situación para el maestro, ¿verdad? Él se encontraba solo, completamente solo. Pero, ¿saben? Jesús hizo algo maravilloso con ellos. ¿Creen que Jesús se enojó con los discípulos
y pues ya guardó en su corazón ese rencor hacia ellos. No, Jesús los perdonó. En ese mismo instante, cuando ellos cometieron esa falta delante de Él, cuando ellos lo traicionaron de esa forma, Jesús los perdonó. Y esa es la enseñanza que Él nos quiere dar en esta hora. Quizás digamos, es difícil, nos sorprendamos y digamos, ¿cómo podemos amar? ¿Cómo alguien puede amar a alguien que le traicionó? Pues Jesús es lo que te pide hoy. Él te pide que tú, así como Él hizo con Judas y con todos sus amigos que eran los discípulos, tú también puedas hacer con los demás. Así que el versículo precisamente que nos vamos a aprender dice estas palabras hermosas. Vamos a buscarlo. Se encuentra en Lucas 6:35 y dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. A ver otra vez. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Jesús, con todo esto que pasó, estaba enseñando a sus discípulos acerca del amor. ¿Qué muestra más grande de amor que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a ser lastimado, que iba a ser culpado por algo que Él no había hecho, aún siguió adelante? No lo impidió, porque Él podría haberlo impedido. Él podría haber en ese momento ido con su Padre y haberse ahorrado todo ese sufrimiento, pero no lo hizo. Él siguió adelante. Él tenía que cumplir con ese plan que ya estaba para cada uno de nosotros, para poder perdonarnos a cada uno de nosotros. Así que, así como Jesús perdonó a sus discípulos y a Judas, también nos perdonó a través del sacrificio que Él hizo. Ahora yo te hago a ti una pregunta. ¿Cómo podemos cumplir con ese mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos, de amar a los que nos hacen mal? Solamente a través de orar y de pedirle a Él que nos ayude. Solos no podremos. Tenemos que tener a Jesús en nuestra vida, cerca de nosotros, para que Él sea el que nos dé la fuerza para poder hacer esto. Y bueno, pues esa es la clase del día de hoy. Entonces, Jesús fue entregado por amor a nosotros. Jesús nos perdonó por amor. ¿Tú quieres agradecerle a Jesús por lo que Él hizo? ¿Y quieres obedecerle y amar a tus enemigos así como Él lo hizo? Te invito a que hagamos una oración. Y bueno, vamos a orar y a decirle a Jesús, a Dios, que Él nos ayude, porque es difícil. Es difícil este mandato que Él nos dejó y esta enseñanza que podemos aprender a través de esta historia, que tenemos que amar a los que nos ofendan, a los que nos hacen daño. Quizás podemos amar a nuestra familia porque ellos son amorosos con nosotros. Podemos amar a nuestros amigos porque los queremos. Podemos amar a nuestros abuelos, a toda nuestra familia la podemos amar, incluso a los hermanos de la iglesia. Será muy fácil amarlos. Pero, ¿es fácil amar a nuestros enemigos? No es fácil. No es fácil perdonar a alguien que nos ha dañado y que nos ha ofendido. Pero no solo perdonar, a amarlos. Así dice su palabra. ¿Les parece que oremos y le pidamos a Dios que Él nos ayude en esta difícil tarea que nos ha dejado? Porque solo con su ayuda podremos realizarlo. Vamos a orar.
Señor bendito, gracias te damos por tu palabra que está llena de amor hacia nosotros. Gracias porque tú nos muestras a través de ella tu grande amor y tu fidelidad, tu misericordia también, Señor. En este momento te rogamos que tú nos ayudes a obedecerte, Señor, en este mandato que nos dejaste de amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, porque es difícil. Ayúdanos a hacerlo así como tú lo hiciste, Padre. Solo tomados de tu mano es que podremos hacerlo. Gracias, Padre Celestial, por tus bondades. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu vida, por amor a nosotros. Ayúdanos también a amar a nuestros enemigos, así como tú lo hiciste y tú perdonaste. Gracias porque sabemos que tú nos ayudarás. En el nombre de Jesús y por tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, pues esta fue la clase. Espero y haya sido de bendición y que haya quedado clara. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.